Bueno, inicialmente entonces damos un saludo de bienvenida a todas las personas que se conectan en esta mañana desde nuestro programa académico de licenciatura en etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy nos acompaña Carlos Mario. Él es diseñador gráfico, egresado de la Universidad de Boyacá de Colombia. Es especialista en ambientes virtuales de aprendizaje del Instituto Latinoamericano de Formación Docente para el Aprendizaje Virtual y magíster en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá. Es el líder del grupo de investigación XISCUA, creo que se pronuncia así, no sé, y coordinador del semillero de investigación Gama, donde se desarrolla el proyecto Nociones del Territorio Ciudad, Mapa Imaginario. Es docente e investigador del programa de diseño gráfico de la Universidad de Boyacá y es autor de los libros Atlas de la Ciudad Imaginada, Cromatología de la Ciudad Imaginada y Sabores de la Ciudad Imaginada. Carlos Mario, te damos una bienvenida. Muchísimas gracias por participar de nuestro evento. Buenos días, Diana, y buenos días a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que esta conversación pues sea de aporte a los proyectos y a los trabajos que desarrollan en este momento en las diferentes asignaturas. Estoy aquí pues a su disposición para responder cualquier inquietud y para participar de pronto de las iniciativas que tengan en este momento. Muchísimas gracias por atender este llamado. Para seguir como con el orden de nuestra agenda, vamos a invitar a nuestros estudiantes a que realicen el registro de participación en nuestro encuentro CIPAS. No sé si la profesora Cindy esté conectada para, por favor, orientarnos en este registro. Diana, buenos días y buenos días para todos y todas los estudiantes. Al profe Carlos Mario, muchas gracias por atender a esta invitación. En un momento vamos a estar compartiendo a través del banner, a través del chat de la reunión, los enlaces para hacer el registro de participación. ¿De acuerdo? Entonces, para que Buenos días, profes. Buenos días, profe Cindy. Hola, profe Diego, qué pena interrumpirte, profe Diana, buenos días para los ponentes, para los estudiantes, bienvenidos a este encuentro. Como dijo el profe Diego, se les va a compartir los enlaces para el registro de asistencia y el registro de evaluación. Entonces, para que por favor tengan claridad los estudiantes en el registro de evaluación, deben colocar muy bien los datos de información, los nombres completos de ustedes. En el código del estudiante es el número de cédula de ustedes, el correo electrónico, si pueden el institucional mucho mejor, si no el personal. El programa es licenciatura en educación, que es la licenciatura en la que ustedes se encuentran, el periodo en el que se encuentren, 1601, la zona a la que pertenezcan y el centro en donde están matriculados. Y la escuela es ESEDU, para que tengan claridad de esos datos. Fecha de la sesión, el día de hoy. Nombre del CIPA, como está relacionado, se lo voy a dejar relacionados en el chat para que lo puedan copiar, en donde les indique nombre del curso o área de aprendizaje, le colocan otro, y docente encargados, los 3 docentes que estamos a cargo, que también les voy a dejar los nombres en el chat para que puedan colocar la información. Ese es el primer formulario que van a diligenciar. Ya finalizando la actividad, para que no se confundan, vamos a pasar el de la evaluación del encuentro, para que es muy importante para que nosotros podamos continuar con estas actividades, saber ustedes cómo ven desde su perspectiva el desarrollo de estos eventos. Entonces voy a darles el link en el chat para que por favor es importante que todos diligencien la información y algunos datos, como les mencioné, para que los puedan colocar en el formulario para que no se vayan a confundir. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe Cindy. Entonces, para que por favor los estudiantes nos colaboren con el diligenciamiento de esta información. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra conversación. Hemos preparado como unas preguntas orientadoras, como para dar inicio y entrar en este diálogo. Inicialmente, pues, queremos como que Carlos Mario nos pueda contextualizar un poco en este estudio y diálogos territoriales que se hace a partir de los sentidos y desde la percepción.
Entonces iniciamos preguntándote cómo se desarrollan los estudios territoriales a partir del uso de los sentidos y la percepción que tenemos pues todos los seres humanos en nuestro cuerpo. Bueno, sí creo que como lo mencionas es importante hacer un poco de contexto antes de, pues, de empezar a hablar. Yo les cuento entonces, como les mencionaba Diana, pues yo trabajo en la Universidad de Boyacá en un grupo de investigación que se llama CISCUA, y es un grupo que se ocupa de la cultura y la estética, especialmente del departamento de Boyacá. Nosotros somos un grupo que trabaja desde el programa de diseño gráfico, pero en el grupo eventualmente se incorporan profesionales de otras áreas. Hace ya varios años empecé a trabajar con el grupo de investigación y estamos desarrollando desde ese tiempo un proyecto macro que se llama Nociones del Territorio. Ese proyecto macro tiene pues el propósito de comprender el entorno, de entender nuestra propia realidad desde la perspectiva de las personas que habitamos el mismo territorio. Bien, en verdad uno dice grupo de investigación y se imagina muchísimas personas, pero somos muy poquitos, somos poquitas personas los que hacemos parte pues, del proyecto y del grupo. Entonces, hacer proyectos muy ambiciosos nos cuesta trabajo y de pronto no tenemos los presupuestos y el alcance que quisiéramos. Por esa razón, decidimos que el objeto de estudio esencial que íbamos a trabajar iba a ser la ciudad de Tunja como, digamos que piloto, como lugar para empezar a trabajar este tema. Y como no somos un grupo gigante de personas, en algunos casos somos 2, por ejemplo, pues no podíamos hacer un proyecto gigante de análisis de la ciudad, sino que nos tocaba hacerlo poquito a poco. Algunos de los otros profesores que estaban trabajando en el grupo revisaban temas relacionados con la ciudad y en mi caso el enfoque que quise darle era el tema de imaginarios, ¿sí? Sin embargo, hacer un proyecto de imaginarios es muy gigante, se requiere, como les digo, un esfuerzo grande. Entonces, la manera en la que me parecía más coherente abordarlo en ese momento era irme a la parte primaria del imaginario. Ustedes saben que los imaginarios se gestan por procesos de comunicación que tenemos las personas y por la manera en la que nos aproximamos y habitamos el lugar en el que estamos, pero antes de que suceda el imaginario existe la percepción y la percepción se da por los sentidos, ¿no? Entonces de pronto ahí estaba como el punto de inicio un poco del proyecto y para hacerlo poco a poco pues lo he venido haciendo por etapas en los diferentes sentidos. Entonces, una primera aproximación a entender el contexto de la ciudad de Tunja desde la percepción de sus habitantes tenía que ver con el sentido de lo visual. Entonces, ahí se desarrolló un proyecto que tenía que ver con entender a la ciudad desde el color, ¿no? De pronto, más adelante les puedo ya contar más específicamente sobre eso. Esa fue una primera etapa. Después vino otra etapa y entonces ya habíamos analizado color y empezamos a analizar sabor, que era otro sentido. Y estamos en este momento ya finalizando una tercera etapa que tiene que ver con el sonido. Entonces realmente ha sido el mismo proyecto, pero en diferentes pasos, en diferentes momentos. Ahí entonces respondo a tu pregunta de cómo se dan los estudios territoriales a partir del uso de los sentidos. Y se dan justamente porque el propósito grande es analizar imaginarios urbanos, ¿sí? Entender la ciudad desde el imaginario de sus habitantes. Pero bajo nuestras posibilidades debíamos hacerlo en diferentes etapas y la manera que hallamos para hacerlo era a través de ir abordando diferentes sentidos en diferentes momentos de la ciudad. Más o menos.
sí, más o menos vamos entendiendo, sino que siempre, no sé, es importante como poder tener mayor claridad respecto a cómo se hace ese abordaje a partir de los sentidos, ¿no? Entonces, pues siguiendo como en este mismo diálogo, entonces como cuáles son esas percepciones que tenemos las personas como para entrar a dialogar sobre un territorio de un lugar, cómo hacemos uso de esos sentidos o qué tenemos que empezar a reconocer en los territorios, por ejemplo, desde lo visual, desde el color, cromáticamente, cómo empezamos nosotros a generar o a captar diferentes esencias del territorio, ¿no? Más cuando, no sé, en estos estudios que pues por lo que yo he podido conocer en el taller en el que trabajamos y lo que conozco de tu trabajo, he visto que hay algo que nos sucede mucho a las personas y es que vemos el territorio de una forma muy cotidiana, ¿sí? O sea, siempre sabemos que el territorio es de una forma, siempre lo vemos igual, como que vivimos en el día a día en los lugares y no nos detenemos a ver como las minucias de las percepciones y en los talleres que he podido compartir contigo vemos que esas minucias se convierten en una forma de conocimiento también y de reconocimiento de un territorio. Sí, tienes razón. Uno de las motivaciones para hacer este tipo de proyectos, por ejemplo en Tunja, es que al menos cuando empecé a hacerlo, entre mis compañeros y entre las personas con las que yo compartía, era generalizado la percepción negativa hacia la ciudad, ¿sí? Entonces, uno tiende a sentir que todo lo mejor está en otras partes, que para hacer algo bueno tiene que irse o para encontrar algo interesante tiene que mirar hacia otro lado. Eso un poco motivaba también porque hacer el proyecto, porque en Tunja no podemos ver algo interesante, porque no puede haber algo aquí pues que valga la pena analizar, ¿no? Como está pensado el trabajo, que es desde la percepción de los habitantes. O sea, esto funciona un poco a la inversa en el urbanismo clásico. La ciudad está ordenada desde arriba, ¿cierto? Desde las personas que saben, digamos, del tema, desde los arquitectos, demás. Pero en esta propuesta o en este tipo de estudios, pues las cosas funcionan un poco de abajo hacia arriba, ¿no? Desde la gente hacia lo que tiene que ver ya con estamentos más arriba. Por esa razón, entonces, tiene que ver con la percepción y tiene que ver con los sentidos. Como trabajamos con la gente, esto también tiene que ver con invitar a las personas a ver su entorno pues de una manera diferente. Tiene que ver también con la manera en la que diseñamos instrumentos para aproximarnos a las personas. Cuando uno hace este tipo de estudios, pues la gente no está acostumbrada a que uno le pregunte sobre eso, ¿no? Por ejemplo, sobre el color. Entonces, uno está acostumbrado a que le den una encuesta para preguntarle cómo le parece la gestión del alcalde. Pero si le dan una encuesta donde dicen a qué le saben los jueves en Tunja, pues como que la persona tiene un choque y no entiende lo que uno trata de responder. Eso nos hizo pensar en otro tipo de instrumentos diferentes a los tradicionales, como las entrevistas o las encuestas. Y de ahí parte lo que tú me estás preguntando, ¿no? Cómo aproximarse a la gente y cómo hacerla ver su entorno de una manera diferente. Los talleres de creación nos permitieron responder un poco eso. Es más espontánea la respuesta que puede tener una persona cuando dibuja algo o cuando lo escribe que cuando yo le hago una pregunta con 3 opciones de respuesta, por ejemplo. Eran cosas que empezábamos a darnos cuenta. Lo que hablabas hace un momento, o sea, el día a día y ese ajetreo de la productividad y de estar todo el tiempo trabajando y produciendo, le hace a uno perderse lo que está a su alrededor. Algo que hemos tratado pues en la investigación es una cosa que yo hablaba con ustedes en el taller, que es la actitud blasé, ¿no? Que es algo que existe porque el día a día y ese ajetreo de la productividad, como les estaba diciendo, nos cierra un poco a lo que sucede a nuestro alrededor.
Entonces el blasé, hagan de cuenta, como una armadura que nos ponemos para dejar de ver lo que está pasando a nuestro alrededor, porque ya tenemos tantas cosas en que pensar que pues ya uno no se ocupa de lo que está afuera. Entonces se borra, por ejemplo, el espacio que hay desde el trabajo hasta la casa, ¿no? Se vuelven espacios muertos. Dejamos de ver lo que hay a nuestro entorno, dejamos de verlo de una manera consciente. Estos talleres y estas maneras de aproximarse a la gente pues tenían que ver con eso, con intentar un poco que las personas entendiéramos otra vez lo que está pasando a nuestro alrededor, que volteáramos la mirada a lo que hay y empezáramos a hablar sobre eso, que es también una manera pues de empezar a tener una identidad más positiva respecto a nuestro entorno. Así que más o menos respondo lo que me preguntaba. Sí, es muy interesante como traerlo al contexto que nosotros manejamos, que son los estudios o el estudio territorial, pero a partir de la cultura. Cuando nosotros nos vamos a hacer cartografía, por ejemplo, o utilizamos otras técnicas de investigación también que nos permitan conocer cuál es la percepción de las personas de su territorio y sus formas de habitar y hacer y vivir en un lugar, tomamos precisamente eso, el que las personas dibujen el territorio, y esto nos permite conocer información que a primera vista puede no resultar tan relevante, pero que cuando nosotros llegamos a indagarla y a profundizar con ellos nos proporciona valores, que es a lo que nosotros terminamos traduciendo la información territorial. Y es como el primer encuentro que yo tengo desde lo que ustedes hacen y desde lo que nosotros venimos desarrollando en términos culturales, y es empezar a relacionar a partir de lo que la gente, como la gente ve el territorio, como ve su lugar, como ve el lugar que habita, a partir de allí, cómo nosotros empezamos a hacer no tanto una interpretación del territorio, sino también una descripción de ese lugar que se está habitando. En ese orden de ideas, pues quiero preguntarte respecto a como esa relación que empieza a darse desde los estudios territoriales con sentidos y percepción, y si estos requieren o tienen algún componente artístico, porque lo que yo he podido notar es que finalmente todos estos dibujos, que no necesariamente, pues obviamente no son hechos por artistas, o bueno, en algunos casos sí, pero no necesariamente pues terminan teniendo ese componente de hacernos ver la ciudad desde una forma muy artística. Sí, ahora que lo mencionas, el mapa ha sido podríamos llamarlo como un dispositivo bastante importante en el trabajo que hemos hecho. Y lo que hablas de lo artístico sí está muy relacionado porque tiene que ver con la estética, ¿no? Entonces, como que para recapitular un poco, miremos más o menos el orden en el que hemos trabajado el abordaje de los proyectos. Entonces está primero la percepción, ¿cierto? Que se da a través de los sentidos. Cuando percibimos algo y existe un fenómeno de comunicación entre nosotros, empezamos a crear imaginarios, y esos imaginarios después se materializan en la representación, los representamos de alguna manera. Ahí es donde entra, digamos que esa parte artística o esa parte estética que mencionas. Hay muchas maneras de esas manifestaciones físicas de los imaginarios. Entonces, uno los puede ver desde, por ejemplo, elementos de la gráfica popular, ¿no? La manera en la que se promociona, no sé, la carnicería en el aviso, o la panadería, y lo que muestra, y lo que pone, y lo que resalta de su lugar. En ese tipo de cosas empiezan a haber elementos estéticos que uno puede empezar a identificar. Como mencionabas hace un momento, el mapa ha sido fundamental para nosotros porque hacer ejercicios de mapeo y poner a las personas sobre una mesa a dibujar y a trazar sobre el mapa o sobre el territorio, pues nos ha permitido materializar esas cosas que en un momento eran imaginarias o intangibles, ¿no? Sobre el mapa se empiezan a escribir las cosas que en un momento eran algo intangible o algo solamente de la percepción de la persona. Lo hemos trabajado de dos maneras, y esos mapas nos llevan también a esa parte pues visual o artística que estamos hablando.
Por un lado hemos trabajado unos que llamamos mapas cognitivos, que son unos mapas del conocimiento, ¿cierto? Y son esos mapas que uno va construyendo del conocimiento que tiene sobre su territorio. Uno ya no lo hace tanto hoy en día, pero antes cuando uno le pedían una indicación, uno le dibujaba un mapita a la persona para que se orientara y llegara a un lugar, ¿no? Ese tipo de mapas son justamente los mapas cognitivos. Los trabajamos en temas de color, los trabajamos en temas de sabores, en temas de sonidos, y tienen que ver con ir viendo la manera en la que las personas entienden su territorio. En ese tipo de mapeo uno puede empezar a identificar cosas como, por ejemplo, jerarquías, ¿no? Si yo dibujé muy grande la plaza y muy grande mi casa es porque son las dos partes importantes de mi mapa, y de pronto en el medio de las dos no hay nada importante para mí y las conecto la una a la otra. Hay cosas como en los mapas, por ejemplo, empiezan a aparecer cosas que ya no existen, ¿no? En Tunja, en los mapas nos aparece la esquina de Fotojapón, y eso es algo que ya no existe, pero que sigue ahí en el imaginario de las personas. Entonces, están por ese lado esos mapas, que nos llevan a percepciones muy íntimas de cada participante o de cada persona que abordamos. Pero está por otro lado también la posibilidad de hacer mapas colectivos, que creo que tiene que ver más con lo que tú has trabajado, ¿no? Entonces, los mapas colectivos tienen una ventaja, y es que uno puede empezar a sacar conclusiones en el lugar y se crea debate entre las personas que están participando. Tuvimos una experiencia muy interesante que fue un mapa mural que pusimos en la plazoleta de San Francisco en Tunja, y se llamaba el mapa de los deseos, ¿sí? Entonces las personas podían llegar y escribir sus deseos sobre el mapa y ubicarlos en el punto de la ciudad en donde querían que eso sucediera. Y pasaba algo muy interesante, y es que leían los deseos de otros y empezaban a estar o no estar de acuerdo y a taparlo con un nuevo deseo y a empezar incluso a discutir entre las personas, ¿no? Hay otros, por ejemplo, que son las mesas de mapeo, las hemos trabajado sobre todo con población joven, y tienen que ver también con eso, con percibir la ciudad de alguna manera, dándole un motivo a la persona. Creo que esos son un poco más guiados. Esos mapas nos han permitido tener resultados, por ejemplo, muy visuales, ¿sí? Nos han permitido hacer infografías. Creo que gracias a los mapas podemos tener hoy en día los libros que más adelante puedo mostrarles. Y hay otra parte de lo artístico que me preguntabas hace un momento, y es que en esa búsqueda, o sea, esto no se ha gestado en un momento, sino que ha sido como un proceso. En esa búsqueda por encontrar nuevos instrumentos más pertinentes para aproximarnos a la gente, hemos empezado a explorar lo que tiene que ver con investigación-creación, ¿sí? Entonces, instrumentos que provienen de las artes, del diseño o de la comunicación, de pronto nos permiten tener otro tipo de resultados del trabajo con la gente. Lo hemos hecho en dos de las fases, en la que abordamos sabor y en la que abordamos sonidos. Trabajamos con artistas. Entonces, desarrollábamos una exposición de creación colectiva en el que a cada artista se le entregaba una pieza, un objeto simbólico que debía intervenir a partir de la pregunta ¿a qué suena Tunja? O cuál es el sabor de la ciudad de Tunja. Y ellos nos hacían una serie de intervención plástica o artística, reuníamos todas las obras, y eso nos permitía establecer espacios de reunión y de encuentro. Cuando uno hace una exposición, pues eso convoca y llega gente y puede seguir hablando sobre el tema, ¿no? También tenía que ver con sacar un poco el arte de esas esferas que a veces la persona del común siente un poco inalcanzable o extraña, ¿no? Cuando el arte es eso que yo no puedo tocar, que está por allá arriba, que solo lo entienden los que saben de arte, se vuelve un poco ajeno a la persona. Entonces, tenía que ver con eso, ¿no? Las exposiciones nosotros las hemos hecho en cafeterías, en cafés de la ciudad de Tunja, para que justamente llegue mucha gente y podamos conversar con esas personas y continuar con el debate. Uno empieza teniendo una pregunta muy básica, muy sencilla, como ¿cuál es el color de Tunja?
¿cierto? Pero eso empieza a convertirse en muchas otras cosas para entender la ciudad y para entender la realidad. O sea, los resultados del proyecto no son que Tunja es gris o verde, sino que van muchísimo más allá porque ese tipo de percepción se vuelve una excusa para hablar de otras cosas. Entonces, para hablar de la manera en la que la entendemos, de lo que quiere decir cuando la vemos roja, de momentos como por ejemplo el paro agrario, ¿cierto? Entonces empieza a dar un montón de motivos para hablar sobre eso y creo que esos instrumentos del arte, que ahorita más adelante si quieren les puedo mostrar, pues nos permiten tener ese tipo de aproximaciones con la gente un poco más espontáneas y un poco menos, pues podríamos decirlo desde lo que tiene que ver con la academia, ¿no? Con lo más formal, sino más con lo cotidiano, más con lo próximo a las personas del común. Podríamos decirlo más hacia lo popular, por ejemplo. Pero sí, ahora que nos hablas de este tema, me gustaría invitar a los estudiantes que tenemos acá. Nuestros estudiantes están en todo Colombia. Entonces, si quieren colocarnos en el chat qué color tiene su ciudad, entonces nos colocan su ciudad y qué color tiene su ciudad. Por ejemplo, yo soy de la ciudad de Tunja y para mí la ciudad de Tunja tiene un color amarillo, ¿sí? Porque casi que todas las casas están pintadas de ese color para recordarnos el pasado. Entonces, no sé, si quieren hacer el ejercicio, los invito y las invito, por favor, para que por el chat nos vayan colocando dónde están y qué color tiene su ciudad, mientras seguimos en nuestra conversación. Sí, bien. Igual si alguno tiene una pregunta, no hay problema, me pueden interrumpir y vamos a hablar. Sí, a mí también, nos pueden interrumpir en cualquier momento. Y bueno, esta sería como la última pregunta y te doy paso para que tú puedas iniciar a mostrarnos como ya con imágenes la investigación, las investigaciones que has desarrollado. ¿Tú cómo crees que se relacionan estos estudios de sentidos y percepción del territorio con la cultura? Bueno, la cultura es un tema bastante amplio, ¿no? Sería un poco atrevido decir pues que podemos crear cultura o hacerlo a través de estos estudios, pero yo sí considero que un primer paso es dar la posibilidad de hablar sobre ello y dar la posibilidad a las personas de conversarlo, ¿no? Un poco tiene que ver con el proyecto de diálogos del territorio del que hablábamos al principio. A mí me preguntan mucho, ¿cierto? Y al final, ¿para qué sirvió saber los colores? ¿Y para qué sirvió saber los sonidos? Porque estamos acostumbrados a que todo lo que hacemos tiene que producir algo tangible y tiene que producir algo, no sé, que en algún momento se monetice, ¿sí? Entonces, yo siempre respondo es que la pregunta no debería ser ¿para qué?, sino debería ser ¿por qué no? Porque justamente dar la oportunidad a hablar de nuestros entornos, a hablar de nuestros contextos, pues es una manera de empezar a autoconocernos. Si no nos conocemos, si no hablamos de nosotros mismos, si no volteamos la mirada a lo que tenemos al lado y a los lugares en donde estamos viviendo y en donde se está desarrollando nuestra vida, pues seguramente nos vamos a quedar con eso que les decía al principio, que es que pensamos que todo lo mejor está por fuera. Yo sé que hay condiciones y que hay realidades sociales pues que nos ponen en desventaja definitivamente con otros lugares, pero vale la pena hablar sobre lo nuestro, vale la pena reconocerlo, vale la pena voltear y mirar qué es lo que tenemos al lado. Y yo creo que desde esa conciencia, desde tener la oportunidad o tener los ojos abiertos a esa posibilidad, pues podemos empezar a tener lo que podríamos llamar, por ejemplo, un sentido de pertenencia o un reconocimiento de nuestra cultura, ¿no? Pensar que nuestra cultura no es eso antiguo o esas cosas del pasado, sino que es lo que está sucediendo en este momento y es lo que estamos creando nosotros. Y que dialogar sobre eso y autoconocernos, pues es una manera también de hacer parte de esos procesos culturales. Completamente de acuerdo, creo que la relación para mí es muy estrecha, no sé, tampoco soy muy
allegada de dar una definición de cultura, porque también me parece que es un escenario muy complejo, pero sí que considero que en el momento en que nosotros empezamos a ver el territorio también desde nosotros mismos, hacemos un acercamiento hacia quiénes somos nosotros dentro de un territorio y cómo nos hemos construido socialmente. Esos conocimientos son muy importantes tanto para determinarnos culturalmente como ciudadanos, como colombianos, y también pues para hacer una relación del lugar que habitamos. Entonces te invito para que por favor nos puedas compartir parte de tu trabajo. Ya ahí los estudiantes muy juiciosamente están escribiendo en el chat sus colores y ya pues entonces seguimos dialogando. Bueno, entonces ahorita leemos los comentarios. Dale. Entonces voy a mostrarles algo. El Meet cambió, ¿cierto? Ahora no encuentro. Ah, ya vi. Sí, cambió. Es aquí abajito. Sí, sí, sí. Está bien. Desde esta semana cambió. Ahí ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, está cargando. Estamos viendo. Bueno, entonces ahorita yo les puedo compartir los enlaces ahí en el chat. La Universidad de Boyacá desde este año ha abierto todas sus publicaciones y las ha compartido de manera gratuita. Entonces, los libros de los que les hablo están en la página de la universidad y son de acceso gratuito para todo el que quiera verlos y descargarlos. Entonces, pues, es una oportunidad interesante para tener acceso a esto que antes era un poco más restringido. La universidad cambió un poco su manera de pensar y ahora está abierto a todas las personas. Este primero que les voy a mostrar se llama Cromatología de la Ciudad Imaginada. Es un libro que resulta de la etapa que tiene que ver con el análisis del color y que tiene que ver con la percepción visual, ¿no? Esto ya tiene unos años. En el momento en el que se realizó, pues se trabajaba una metodología que hemos venido refinando un poco, que se ha venido pues mejorando. Los proyectos como son de percepción, ¿cierto? Básicamente cada lectura que se hace de la ciudad pues nos ha permitido ir revelando como una capita diferente de lo que podríamos llamar ciudad imaginada. Vale la pena comentarles pues que todo el tema de imaginarios está basado en las teorías de Armando Silva, por si no lo conocen, lo busquen. Él es un semiólogo colombiano y es una de las personas precursoras del tema de imaginarios y nuestro trabajo se fundamenta en su teoría. Como les digo, entonces, cuando uno hace una representación de estas, es básicamente como si le tomara una foto al instante o si tuviera una radiografía del instante de lo que era esa ciudad. Es decir, que si en este momento hiciéramos otro estudio de color en Tunja, los resultados probablemente serían muy diferentes porque todo el tiempo estamos viviendo realidades distintas, ¿sí? Esto es como si hubiéramos guardado una radiografía de ese momento, esto es del 2013, de lo que sucedía justamente allí. En este primer proyecto, pues yo estaba trabajando muy apegado a las teorías de Armando Silva, ¿sí? a su metodología de trabajo. Y entonces sí hacía un uso bastante importante de técnicas cuantitativas. Entonces habían muchas, para averiguar el color hicimos muchas encuestas taller, más o menos era como un cuestionario, pero era más bien como un taller porque se le entregaba a la persona con una cajita de colores y la persona, además de que pues respondía las preguntas, digamos que para tener resultados cuantitativos tenía la oportunidad de intervenir algunas partes del cuestionario con color para contarnos cosas sobre la ciudad. Aquí en este primer capítulo están los resultados de esa parte cuantitativa, ¿sí? Que nos muestra pues como los diferentes momentos del día. Por ejemplo, se establecieron relaciones de colores con lugares y pues estaba como ese resultado de la parte más técnica.
Después está este capítulo que se llama Ciudad Multicolor, y es eso que en este primer proyecto empezó a suceder, y era eso que les decía. Entonces, yo pensaba inicialmente que yo iba a tener al final una paleta de colores de Tunja, ¿sí? Y que iba a poder decir que es verde o amarilla, pero los resultados del proyecto me fueron llevando por otra parte, y era que las personas utilizaban el tema del color como una excusa para decir otras cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando las personas hablaban no sé, del gris, no se estaban refiriendo a que la ciudad fuera gris, sino estaban hablando de sentimientos como la tristeza o la soledad, ¿sí? Y casualmente el gris era un resultado que solamente salía en las poblaciones más jóvenes. Entonces uno empezaba a triangular las cosas y a ver, bueno, entonces, ¿por qué para los jóvenes es gris? Y por qué esto está asociado a sentimientos como la tristeza o la soledad, ¿sí? Entonces empieza a volverse la excusa para hablar de otro tipo de realidades de la ciudad. Y en ese momento empezamos a armar como como una suerte de significados del color en la ciudad. Entonces, ¿cómo es la ciudad azul, por ejemplo, que es una ciudad del frío? Y siempre las personas a las que entrevistamos usaron el azul para hablar del frío y del viento, por ejemplo. El violeta se convirtió en la ciudad de la Semana Santa como un evento de gran importancia en la ciudad, y así sucesivamente fue sucediendo, ¿no? El rojo, por ejemplo, tenía que ver con lo vial y con la congestión y con los trancones y con el tiempo de llegar de un lado a otro, la hora pico, bueno. Entonces, cada color iba revelando una realidad diferente de lo que estaba pasando, que era mucho más importante que al final tener como esas escalas de color, que era lo que al principio yo pretendía que iba a poder desarrollar. Y están estos este es otro capítulo que se llama ocurrencias cromáticas, y es cuando ya ni siquiera hablábamos de rojo, verde o azul, sino que los resultados nos mostraban unos colores casi que inventados, ¿no? Como unas ocurrencias de color. Entonces, por ejemplo, decir que Tunja es de un color amable, o que es del color del amor. Entonces uno empieza a ver percepciones de tipo positivas, ¿no? O cuando nos decían que Tunja es del color del chanchullo o del color de la corrupción, y entonces ahí empezaban a haber otro tipo de percepciones ya más negativas, y los colores se volvían eso. Aquí en este capítulo pues era lo que quería mostrarles del tema del mapa, que eran ejercicios que hacíamos con cada persona que tenía que ver con colorear la ciudad a través del mapa, ¿no? Lo que hablábamos hace poquito, y estos eran los que yo les hablaba que hemos llamado mapas cognoscitivos, porque tienen que ver con el conocimiento de la ciudad. Analizar esos mapas también nos mostró otro tipo de cosas y nos permitió hacer, por ejemplo, escalas de color, ver los sectores que eran realmente importantes. Uno no cree, pero las personas coincidimos en muchas cosas, coloreamos las cosas del mismo color, pues porque todos vivimos en el mismo lugar y tenemos imaginarios similares, ¿no? Entonces ahí era posible empezar a identificar ese tipo de representaciones a través ya de estos métodos o estas técnicas un poco más próximas a lo artístico o a lo plástico, ¿sí? Y pues bueno, ahí están como las posibilidades, y además otro tipo de características que empezábamos a hallar en esos mismos dibujos de la gente. Y finalmente, pues sí está lo que inicialmente pretendíamos hacer, que era identificar paletas de color y tener como los resultados ya más tangibles del color. Pero como les digo, casi que al final este tipo de resultados se volvieron un poco secundarios en comparación a lo interesante que se volvió lo otro, que tenía que ver con la percepción y con lo sensorial. Entonces, después de haber hecho este proyecto, pudimos ver que lo importante realmente no era tanto esa parte visual o tangible, sino que la parte sensorial y de percepción era más interesante de revisar.
en ese sentido se propuso hacer el segundo proyecto que tenía que ver con el sabor, ¿no? Inicialmente yo decía, bueno, pues el color me compete como diseñador porque yo sé hacer paletas de color y sé, puedo tener digamos que la pertinencia de hablar sobre el tema del color, pero ¿qué va a pasar con sabor? Fue casi que una apuesta un poco a ciegas a ver qué sucedía, ya enfocándonos más en esa parte interesante que fue lo que sucedió con este proyecto. Pues se desarrolló y salió, creo que no lo saqué acá, vamos a sacarlo acá. ¿Qué es esto? Y salió entonces pues el proyecto de sabores, que también fue bastante interesante. A mí la verdad, creo que de los que mejores recuerdos me traen, porque el tema del color es muy contemplativo, ¿no? Y el sentido de lo visual, pues vemos lo que está afuera y lo contemplamos, pero el sabor lo sentimos mucho más próximo a nosotros y es mucho más de nuestra cotidianidad, casi que de nuestra... Parece que se le cayó el internet a Carlos Mario. ¿Me están escuchando? Sí, Diana, te estamos escuchando. Sí, sí, como que sí, yo pensé que era mi internet. No, fue el del expositor. Ay, creo que ahí está regresando. Ah, no, otra vez se salió. Bueno, esperemos un poquito a ver si regresa. Mientras tanto, yo voy a leer los mensajes que dejaron en el chat. Está con nosotros Nidian. Ella está en Tibasosa y nos dice que los colores de la ciudad de ella van desde el café, madera, hasta el verde de las montañas con árboles de acacias. Diana Marcela Vargas vive en Bogotá y ella dice que Bogotá es azul porque el cielo está despejado y su cielo está azul. Entonces, desde allá estamos en Bogotá y se ve muy bien y todo brilla. Mi nombre es Diana, vivo actualmente en el Piemonte Llanero. El color de esta inspección es de verde y rojo, verde por la espesa cordillera oriental y rojo por los atardeceres llaneros. Y está con nosotros Yorladis, ella está en la ciudad de Maicao y nos dice que el color de ella es tierra, donde se muestra el desierto, y blanco por la pureza de nuestra gente. Entonces vemos que es muy similar a lo que nos estaba mostrando el expositor. Carlos Mario. Mi nombre es Abel Nieves, vivo en el municipio de Puerto Rondón, Arauca. Nuestro color es el verde por los extensos espacios naturales que hay en nuestro llano. Bueno, muchas gracias por compartirlos y no sé si quieran ahora compartirnos a qué sabe su territorio, dónde se encuentran. Por ejemplo, Tunja, bueno, no lo voy a decir yo, que lo diga otro profe de la ciudad de Tunja. ¿A qué le sabe Tunja? Profe Diego. Pues, profe Diana, a ver, yo estaba muy atento y como nuevo el tema, ¿no? Este tema que trabaja el profe Carlos Mario. Realmente no es como de mi campo, ¿no? No se mueve Sí, es más muy como nuevo. en otras fronteras del conocimiento. Pero bueno, haciendo el ejercicio, ¿a qué sabe Tunja? Bueno, no sabría, A mí me sabía tinto. porque tomas todo el tiempo. A mí me sabe a remedios contra la gripa. Me sabe a jengibre, a limón. Bueno, no sé, ¿no? La ciudad de Tunja es un poco una ciudad un poco lacónica, ¿no? Un poco
Como, no sé, no convivo mucho en la ciudad, ¿sabes? Ahora con la pandemia yo creo que también hay que preguntarse cómo en el confinamiento también percibimos los espacios de casa, cómo en esta... Hay una investigación de Carlos Mario que también está haciendo mapas de confinamiento. Dentro de Sí, eso, bien interesante. bien interesante. Pero pues démosle la palabra a nuestros estudiantes mientras él regresa. Si alguno quiere abrir su micrófono y contarnos a qué sabe su ciudad, el lugar donde se encuentran. O lo quiere colocar por el chat. ¿No? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo estoy acá en Maicao y para mi parecer Maicao sabe a una fruta muy deliciosa que es el mango que se ve mucho por la costa. ¿Sabe a mango? Sí, querida tutora. Qué rico. Bueno, por lo menos no sabe a café y a jengibre como Tunja. Es más dulce, Maicao. Aquí nos coloca John Cruz que Bogotá le sabe agridulce. Sí, yo también lo consideraría así. No sé si alguien A más mí, quiera. a mi Tunja, pues lo digo, no, estuve allá como mientras estudiaba y eso, pero a mi Tunja me sabe a ¿A empanada, porque empanada? digamos, si cuando uno salía, o bien sea a la universidad, o cuando iba a hacer alguna vuelta al centro, lo que fuera, buscaba era como el lugar, como donde, no sé, estaba más gente para buscar la empanada. Interesante. No sé si alguien más quiera participar. Sí, buenos días. Buenos días, Diana. Pues, yo no soy de esta zona, pero el sabor de acá es a arepa. ¿En dónde estás? En el Piedemonte Llanero. Esto es una inspección que es de el municipio de Ubalá, pero estamos muy lejos del casco urbano. Sin embargo, o sea, pese a que es de Cundinamarca, está muy marcado por la cultura llanera. Entonces comen demasiada arepa. Entonces este lugar sabe a arepas. Sí, ha sido un poco complicado porque yo no soy así como de esa cultura alimentaria, pero me ha tocado adaptarme, pero sí, es el sabor, arepa amarilla, de maíz amarillo. Wow. Tenemos empanadas. Colombia es muy rica en sabores. Ya volvió el profe. Qué Está pena, porque Jenny. me quedé hablando solo. No, como estoy con el portátil, no me di cuenta que se fue la luz. No te preocupes. Nosotros empezamos el ejercicio de hablar a qué no sabían los lugares donde estaban los estudiantes y qué color tenían las ciudades. Entonces, pero si quieres, continúa con tu exposición y luego entonces yo te recapitulo Y este hasta diálogo en el que nos estamos. quitaron. Nos estabas presentando el de los sabores y quedamos en la presentación del libro de los sabores. Ay, qué pena, yo hablando solo y cuando volteaba a mirar que no había luz. Bueno, entonces voy a compartirles otra vez la pantalla. Bueno, pues ya creo que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Pero lo que creo que me quedé hablando solo tiene que ver con algo que les quería mostrar que fue muy interesante en el proyecto de sabores. En el proyecto de sabores igual yo seguí trabajando el tema cuantitativo, o sea, yo seguí entendiendo los imaginarios y la percepción a partir de encuestas, por ejemplo, pero cada vez los proyectos me han ido mostrando que los resultados más interesantes son los que se hacen con instrumentos no convencionales. En ese sentido, pues fue posible determinar esto, que era como una cartografía del sabor que tenía que ver con los mapas de los sabores. Esto lo alcanzaron a ver, ¿cierto? Dime, y es que no estamos viendo tu pantalla. ¿No? Ay, No.
Pensé que ya lo ¿O estaba sí? compartiendo. ¿Sí? Ay, yo no la estoy viendo. Pero acá veo que yo No, no, no se ve, no se ve. Ah, ok, ok. Qué bueno. Ahora sí. Sí, ahora sí la estamos viendo. Entonces, creo que esta parte la alcanzaron a ver, no sé. Pues tenía que ver con la posibilidad también de trabajar el mapa con el tema de los sabores, ¿no? Entonces, yo les decía que el tema de los sabores era bastante interesante porque no es tan contemplativo como el otro sentido de lo visual, sino que casi que uno se mete como en las rutinas y en el día a día de la persona, ¿no? Casi que en la casa. Entonces, ver este tipo de mapas y ver como en donde yo marco el sabor de la casa de mi mamá o el sabor del restaurante o donde voy con mis amigos, pues empezaba a revelarnos ese tipo de cosas. Fue posible, o sea, tener incluso resultados como estos, que son como una suerte de recetas de la ciudad para entenderla conceptualmente, ¿sí? Es una manera de hacer como una conceptualización del sabor. Y entonces, por ejemplo, cómo es la tunja dulce, según los resultados que estábamos viendo antes, ¿cierto? ¿Cómo podría ser una tunja amarga o una tunja salada? Y entonces ahí empezábamos a ver que los sabores se utilizan también para decir otras cosas, se empiezan a volver excusas para hablar de otro tipo de temas, ¿no? Entonces, uno está salado cuando tiene mala suerte, y entonces de eso nos hablaban las personas cuando les preguntábamos por sabores. Entonces, que la misma gente nos ha ido mostrando cómo el ejercicio puede ser mucho más profundo de lo que uno de pronto lo puede pensar en un comienzo, ¿sí? Que no se trata simplemente de lo que me muestra el sentido y de decir que es dulce o salado, sino que eso da pie para hablar de muchas otras cosas, como podría ser una tunja ácida o una tunja picante, ¿no? Entonces ahí ese ejercicio de conceptualizar y casi que es también como una licencia creativa que uno como investigador se da, pues habla de eso, de la posibilidad de entender la realidad desde otros puntos de vista. Estos que están acá también pasaba como con el color, que eran las ocurrencias cromáticas, estaban estos sabores ideados, y entonces empiezan lo que les digo, a partir del concepto del sabor a decir otras cosas, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, dijo que el sabor de tunja es un sabor frío, aterciopelado, con chispas de luminosidad, un poco agrio y gris. Pero alguien también dijo, tunja me sabe a cacho, ¿sí? Otro dijo, me sabe a feo, otro dijo, me sabe a calma. Entonces, empieza uno a tener la posibilidad de ver percepciones positivas, negativas y a entender pues a qué se están refiriendo y a qué realidades dentro de esto que se supone que es imaginario se están refiriendo las personas. Eso nos dio la posibilidad de armar estos itinerarios que son los que están viendo en este momento en la pantalla. Y los itinerarios lo que nos mostraron fueron los casi que recorridos por la ciudad a partir de un sabor o de una excusa, digámoslo, para entenderla. El primer itinerario tiene que ver con el tinto, ¿no? Creo que fue el resultado más importante, creo que Tunja sabe a tinto, es súper importante en los resultados y habla pues de las cafeterías del centro, de cómo está todo el tiempo presente, de cómo tiene que ver con charlar, con conversar con las personas, cómo reúne. Cuando hicimos el proyecto, justamente Tunja obtuvo un récord Guinness por ser la ciudad que más café había tomado, más tazas de café había tomado al mismo tiempo. Entonces, pues, casi que todo se potenció desde ese instante. Hay otro que tiene que ver con la pizza y tiene que ver con una dualidad entre lo ancestral y lo nuevo. Entonces, es un sitio que se llama el Pozo de Donato en Tunja, que es un lugar ancestral, es el pozo de Usaúa, de la cultura muisca, pero hoy en día ahí hay un restaurante muy famoso de pizza y casi que todo el significado se lo ha
apoderado del restaurante en torno a eso. Entonces, ese itinerario habla un poco de eso. Hay otro muy importante que es lo que ocurre los jueves en la ciudad, por ejemplo, con un sector que se llama Runta, y cómo hay un movimiento de muchas personas hasta allá para comer la comida que ofrecen en ese lugar, que es gastronomía típica. Entonces ahí también está una parte de ese itinerario del jueves. Y hay uno muy interesante que es este, que salió en ese momento, todavía no existían más centros comerciales, solo estaba Unicentro, era relativamente nuevo. Y en Unicentro lo más interesante es que todos los resultados son muy descontextualizados de la realidad. Entonces el itinerario se llama Unicentro sabe a Bogotá, porque casi que ir a Unicentro era como estar en otro sitio. Entonces allá estaban las hamburguesas famosas, de los helados famosos, las fresas con crema, además en Unicentro hace calor, hay palmeras, o sea, era una descontextualización casi que de la ciudad. Fue muy chistoso, además, que cuando fuimos a hacer el registro fotográfico estaba este aviso que decía Tunja sin frío. O sea, está la desconexión con la realidad de la ciudad, que ya alguien se atrevía a ofrecer un proyecto urbanístico en el que no iban a sentir frío en Tunja, ¿no? Entonces, pues nos habla también un poco de la realidad, ¿no? De lo que está pasando en nuestro contexto. Este último, no, todavía no es el último, creo, pero este es del terminal anterior. Ahorita ya hay un nuevo terminal, pero hablaba como de los otros sabores de Boyacá que llegaban por medio del terminal. Y está el último, que es la empanada, que yo creo que esa sí es común en todo Colombia, y que es el sabor de la calle, ¿no? Por ahí está el de la empanada, es un poco chistoso. A mí este proyecto me gusta porque incluso tiene casi que humor, es divertido. Y al final está esto que era de lo que les quería hablar, que es la manera de aproximarnos al arte, lo que hablábamos hace un momento. Entonces hicimos una exposición que se llamaba Sabores Urbanos, donde invitamos a artistas locales a participar, les entregamos un plato de barro de ráquira, y les pedíamos que respondieran a la pregunta ¿qué sabe Tunja? Y las personas nos empezaron a mostrar en sus respuestas, ya a través de lo plástico, de lo artístico, pues su percepción del sabor. Y fue bastante interesante porque además la reunión de los platos nos permitió hacer una exposición, como les digo, salirnos del museo o de la universidad, llevarlo a cafeterías, a otro tipo de instancias en donde era posible continuar el diálogo y seguir hablando de eso, ¿no? Este, por ejemplo, se llama El sabor de la victoria, y entonces está Nairo ahí en una representación un poco alegórica, que sigue hablando igual de sabores, pero está describiendo otro tipo ya de realidades de lo que sería el contexto, ¿bien? Ahorita yo les comparto, no sé si tengan preguntas. Sí, Carlos Mario, hay una pregunta en el chat y nos pregunta John Cruz, ¿también hay recuerdos sobre los olores? Bueno, el tema, creo que siempre me preguntan eso, pero los sabores, o sea, hay una cosa, pues ya teóricamente hablando, hay un referente que se llama David Le Breton, si lo pueden buscar, David Le Breton. Él tiene un proyecto sobre antropología de los sentidos. Y David Le Breton habla de que los olores están muy relacionados con los sabores, ¿sí? Porque mentalmente los solemos confundir. Y entonces los olores tienen que ver mucho con el recuerdo, ¿sí? Uno no se acuerda tanto del sabor como del aroma. En todo caso, el proyecto estaba enfocado en sabores, pero sí habían muchos resultados que tenían que ver con los olores y con los aromas. Hay un referente que a mí me gusta mucho, es de una investigadora en París que ha hecho mapas de aromas de París, y ella trabaja con químicos, pues ustedes saben que París es la meca de los perfumes y todo el tema, y ella trabaja con químicos de las esencias y de los aromas, y recrea los aromas de las diferentes calles de París, desde el pan recién horneado hasta
la calle que de pronto huele a alcantarilla, hasta otros lugares, y va llevando su mapa por diferentes lugares para que franceses que no viven en París lo visiten y recuerden lo que se sentía estar allá, ¿no? Yo creo que ese sería el siguiente paso que tendríamos que realizar. A mí me ha dado un poco de susto hacer el tema de los olores porque me parece el sentido más complicado. Pero bueno, ahí están los referentes, hay las posibilidades de trabajarlo y pues ojalá, si se da la oportunidad de tener la posibilidad de hacer ese proyecto. Pero específicamente sobre olores no lo hemos hecho, pero sí salieron muchos resultados cuando hablábamos de sabores. No tenemos por ahora más preguntas, pero no sé si alguien en el público quisiera hacer una pregunta. No, pues parece que no, si quieres continuamos. Bueno, y ya para terminar, pues este es el más reciente, este salió publicado muy recientemente, se llama Ecos de la Ciudad Imaginada y tiene que ver con el tema del sonido. Los otros dos proyectos yo los pude realizar gracias a que tenía unos recursos de unas convocatorias de Colciencias en ese momento, pero el de sonidos sí, nunca tuve como ese apoyo o esa presión de que estaba participando en la convocatoria, ¿no? Entonces el proyecto de sonidos no fue tan estructurado como los anteriores, sino que se fue dando a la par con los otros. Se iba dando al mismo tiempo y yo iba guardando muchas cosas que en un momento saqué y dije, bueno, como que ya hay material para poder hablar de ese tema. Sucedió mucho como trabajos de clase, o sea, yo lo hacía mucho en las clases cuando tenía la oportunidad de compartir con mis estudiantes y se fue dando poquito a poco. Eso quiere decir que en este libro hay grabaciones desde el 2014 hasta el 2020, ¿sí? Hay un periodo de tiempo muy grande porque el libro se fue haciendo muy poquito a poco, mientras que los otros sí tenían unos cronogramas específicos y otras cosas más rigurosas para ser desarrollados. En ese sentido, pues le tengo como mucho cariño a este proyecto porque de pronto es un poco más personal que los otros y tiene otra manera de aproximarse. En este proyecto tomamos la decisión de ya no aplicar ningún tipo de instrumento cuantitativo. Fue una cosa bastante, un poco arriesgada, porque pues igual estos son proyectos de investigación, yo me debo a los términos que tiene planteada la universidad en términos de lo que es un producto de investigación, ¿cierto? Y casi que antes yo me di cuenta que esos resultados cuantitativos me permitían justificar muchas cosas en la universidad, ¿no? Ante, por ejemplo, la Vicerrectoría de Investigación, yo les mostraba los resultados y los porcentajes y no sé qué, casi que como que cuando las cosas tienen matemáticas se vuelven más válidas, ¿no? Cuando no las tienen, entonces ya empiezan como, bueno, pero ¿qué fue lo que usted hizo en este proyecto? La apuesta fue a tratar de entender la percepción del sonido, pero desligarse totalmente de ese tipo de instrumentos tradicionales. En ese sentido, pues salió este proyecto que se llama Ecos de la Ciudad y se trabajó solamente bajo técnicas de creación, de investigación-creación, que era lo que hablábamos al principio del tema de lo artístico o de la aproximación a lo plástico y a lo gráfico, ¿cierto? No se hicieron encuestas, pero se hicieron muchos otros instrumentos. Entonces está este primer capítulo que se llama Un mapa de voces, es el que les comentaba al comienzo, que tiene que ver con esos ejercicios de mapeo, ¿no? Estas, por ejemplo, son unas mesas de mapeo que trabajábamos con jóvenes en donde pues tratábamos el tema y sacábamos los resultados de una vez sobre el mapa, en las disertaciones o en la conversación que se daba ahí. Y este otro es el mapa mural de que les hablaba de la ciudad de los deseos, que hablaba un poco de
tener la posibilidad de darle voz a las personas, ¿no? Fue la primera como manera de abordar el tema del sonido, a partir de la voz, un poco tener espacio para que las personas digan cosas y que su voz quede registrada de alguna manera. Entonces ahí estaba el mapa y las personas lo iban dejando en estos globitos, los iban ubicando en el mapa e iban diciendo pues diferentes cosas en las que su voz iba llegando a tener algún tipo de registro, ¿no? Por ejemplo, deseo que termine en el nuevo terminal. Entonces ahí están los diferentes deseos que ponían las personas. Más cultura, más deportes, más conciertos. Y ahí está, por ahí estaban como todas las percepciones que íbamos pudiendo capturar. Además de eso, se hicieron grabaciones en ese lugar de las conversaciones que se daban entre los que iban participando. Todo el libro, pues como era un libro de sonidos, está lleno de códigos QR. De pronto ahorita en la pantalla les sale alguno y si con el celular lo quieren escanear pueden escuchar los sonidos que íbamos capturando. El segundo capítulo tiene que ver con se llama La ciudad escuchada y tiene que ver con ya aproximarse a la población. Entonces se trabajó un ejercicio que tiene que ver también con el mapeo, pero esta vez era un mapeo más personal, que era una idea para capturar el sonido. Entonces hicimos talleres con diferentes grupos de personas en las que les pedíamos hacer unos recorridos por la ciudad, dibujar el mapa de lo que iban escuchando y hacer grabaciones de lo que les llamaba la atención, ¿no? Entonces casi que teníamos por un lado una percepción subjetiva, que es la que se ve en el dibujo, lo que las personas van diciendo y van escribiendo de lo que están escuchando, y por otro lado la percepción objetiva, que es la que puede capturar el celular o la grabadora, ¿no? Lo que queda ahí registrado. Y a partir de eso armábamos unos textos con las personas que tenían que ver con descripciones de diferentes lugares a partir del sonido. Iban quedando allí capturadas. Estos son ejemplos de los mapas que las personas dibujaban y de lo que escribían, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el centro, en el barrio La Florida, diferentes momentos de percepción de la gente. Y bueno, aquí no creo que no está cargando, pero es todo el mapa con los códigos QR. Y finalmente está otro tipo de aproximación que está basada en la que hicimos anteriormente con los platos, pero en este caso se hizo con campanas. Y las campanas eran el objeto sonoro para capturar pues, como la percepción del sonido con artistas locales de la ciudad. Armamos una exposición y salieron diferentes tipos de campanas en donde las personas además iban poniendo los sonidos, ¿cierto? Si acerco, por ejemplo, y ustedes lo pueden escanear en este momento de la pantalla con su celular, no sé, voy a probar si funciona así. Pueden escuchar los sonidos que las mismas personas fueron capturando, creo que sí funciona. Entonces la misma gente, los mismos participantes de los talleres nos iban llenando de información sonora que íbamos capturando y que íbamos recopilando para armar como ese paisaje sonoro de lo que podría ser hablar de Tunja. Y pues ahí hay bastantes otros códigos, otros tipos de... Está esta campana, por ejemplo, que me gusta mucho, que tiene si lo pueden escanear en este momento, van a escuchar al carrito de los tamales del domingo por la mañana. Y está ahí pues como toda la campana hablando de eso. Casi que así como el de sabores era de rutinas y de itinerarios, el de sonido es de instantes. ¿Sí? Habla de instantes en la ciudad. Entonces está, por ejemplo, está el sonido de las 6 de la tarde dentro de una buseta donde suena el noticiero del transporte. Está ese instante capturado. Está el sonido del domingo a las 7 de la mañana el carro de los tamales, está el sonido del perifoneo a las 12 del día ofreciendo el almuerzo corriente, que es este, por ejemplo, ¿sí?
Entonces se volvió como una colección de instantes en la ciudad que también nos permitió pues seguir mirando otras realidades, otras maneras de entenderlo. Este es el de la buceta, por ejemplo. Y pues por ahí van, por ahí van. Este que tiene el sonido de las campanas del recreo. Realmente la participación fue muy importante. Hay un sonido de un cacerolazo que a mí me pareció muy pertinente que estuviera. Incluso hay una persona que capturó el sonido de vísperas en el aguinaldo boyacense. Ese también es bonito, ese sonido. Y por ahí están, ¿no? Por ahí van, pues ya como los resultados del proyecto. Entonces, pues más o menos esos son los tres libros que les quería mostrar. Esos libros están además acompañados de unos catálogos que son estos, donde está ya descrita más específicamente la obra por ejemplo, en este caso de las campanas o en el otro caso de los platos. Esos catálogos van anexos al libro y aquí está el de los sabores. Entonces, pues no sé si quieran comentarme algo o si leemos las respuestas que han puesto en el chat. No sé si quieres, yo voy leyendo las respuestas en el chat, Bueno, porque de pronto se borraron cuando tú saliste. Entonces tenemos sí. a Nidian, ella nos dice que Tiva Sosa va desde los colores café hasta madera, de las montañas. Tenemos a Diana Marcela en Bogotá, ella dice que Bogotá es azul porque el cielo está despejado y se ve muy bonito y brillante. Tenemos a Diana, ella vive en el Piedemonte Llanero en una inspección y ella dice que el Piedemonte Llanero es verde y rojo, verde por la espesa cordillera oriental y rojo por los atardeceres llaneros. Está Jennifer en Barranca Bermeja, ella nos dice que Barranca Bermeja es de color amarillo, ya que cada vez que hablan o relacionan al municipio lo asocian con el sol y sus altas temperaturas. Está Yorladis, ella está en la ciudad de Maicao, en La Guajira, y nos dice que Maicao es de color tierra por el desierto y de color blanco por la pureza de la gente. Y está Abel Nieves, ella está en el municipio de Puerto Rondón, Arauca, y nos dice que el color de ese municipio es verde por los extensos espacios naturales que hay en el llano. Y pues en un momento estábamos hablando que sabía también el territorio cuando tuviste que salir. Entonces Jennifer nos dice que Barranca Bermeja sabía pescado por la variedad que hay gracias al río Magdalena. También nos decían que el Piedemonte Llanero sabía arepa, que es como muy cotidiano en el Piedemonte, y Yorlais nos decía que Maicao sabía a mango. Esas son las respuestas que tenemos por ahora en el chat. Y pues yo decía que Tunja sabía ciudad, y el profesor Diego decía que Tunja sabía jengibre y a remedios para la gripa. Es cierto. Bueno, mira que o sea, a mí me parece muy interesante y como les digo, pues más allá de lo que pueda llegar a volverse útil este tipo de proyectos, creo que el enfoque no está en que sean útiles, sino en que hagamos que las personas piensen en su territorio y en que eso se convierta en una conversación, ¿sí? Entonces, mira que todos hemos pensado en el lugar donde vivimos, todos hemos hecho el ejercicio de pensar en eso, de recordar algunas cosas, de dárselo a conocer a otras personas, ¿cierto? Seguramente cuando acabemos esta conversación y ahorita salgamos todos o miramos por la ventana, vamos a estar pensando un poquito en los sonidos o en el color o en los sabores, ¿cierto? Y eso nos hace, pues obviamente, tener una conciencia importante sobre el lugar que habitamos. La persona, por ejemplo, que está en Bogotá,
seguramente eso depende también, depende del color del día, ¿cierto? Hoy está despejado, pero ¿qué pasa cuando están los días lluviosos? ¿Qué pasa cuando además hay el tema del paro, cuando está la marcha? O sea, hay muchas cosas que influyen en lo que sentimos y en lo que podríamos describir de un lugar. Entonces, yo creo que lo importante es que tengamos la posibilidad de hablarlo. Creo que es importante que existan espacios donde uno pueda conversarlo, donde exista por lo menos la oportunidad de hablar sobre nosotros mismos y de reconocernos desde otras instancias, ¿no? Como les decía, cuando yo empezaba a hacer este tipo de estudios y le pedía a las personas que me resolvieran el cuestionario, me preguntaban si yo era de la alcaldía o si yo era de tal partido o si yo les iba a preguntar sobre la administración, no sé qué, porque estamos como muy acostumbrados a eso, no nos damos la oportunidad de volver a pensar en lo básico, en lo esencial, que es justamente lo que nos caracteriza. Hay otro referente que a mí me gusta mucho citar, lo que es Philippe Lenclos, que es un señor que se dedica a ser colorista, es como su trabajo, y él tiene una teoría que habla de la geografía del color, y él dice que cada lugar geográfico tiene unas características particulares cromáticas y que las personas que habitamos ahí de pronto ya no nos damos cuenta de lo que sucede, pero estamos acostumbrados a eso y eso hace parte de nuestra formación y de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en Boyacá se nos volvió ya muy usual el verde, o sea, para donde miramos es verde y nos parece normal, pero a personas de otros lugares eso no les sucede y no nos damos cuenta de lo que tenemos a nuestro entorno. Entonces yo creo que hablar de eso, pensarlo, es el primer paso, pues justamente para eso que hablábamos acá, que era el tema de la cultura y de la identidad. Sí, yo como para ir dando un cierre, porque llevamos una hora larguita en nuestra charla, quiero invitar a los estudiantes de esta licenciatura que es en educación y en el trabajo que hacemos con las comunidades étnicas en nuestro territorio como docentes, a pensar en cómo podemos llevar esto que hemos hablado hoy, esta metodología de conocer, aprender, interpretar el territorio o describirlo, dentro de esas comunidades indígenas donde nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esos tejidos, esos colores de esos tejidos, ¿sí? ¿Qué representación tienen? ¿Qué referencias nos dan? ¿Hacia dónde nos llevan? El sonido, ¿no? ¿Cómo relacionamos ese sonido de la música tradicional y ancestral de las comunidades indígenas? ¿Cómo lo relacionamos con el territorio? El agua que, por ejemplo, que hacen con los palos de agua, por ejemplo, esa interpretación del sonido del agua, cómo se vuelve después una manifestación cultural, como sucede también en las construcciones que ellos hacen de sus viviendas, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con el color, con el territorio, con el olor, la comida tradicional, ¿no? Entonces, ¿a qué saben esos territorios indígenas, ¿no? De dónde vienen esas costumbres, de dónde vienen esas materias y esas formas de preparación de los alimentos, ¿no? Entonces, como para que hagamos ese contexto y que no solamente, pues, es algo que vamos a poder aplicar en el tema urbano, sino que también se puede aplicar en los temas rurales y mucho más en las comunidades y territorios indígenas. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Como para concluir. ¿No? Bueno, no sé si el profe Diego quiere hacer un cierre, la profe Paola, ¿quieran hacer alguna participación? Gracias, profe Diana. Bueno, pues agradecerle al profe Carlos nuevamente por sus aportes, por sus reflexiones, por presentarnos también las evidencias de su trabajo. Creo que nos da digamos, una mirada, ¿no? Una nueva perspectiva para considerar también nuestros espacios, nuestros territorios, para pensar cómo es la relación que tenemos como habitantes de un espacio geográfico, ¿no? Y cómo se da esa apropiación, esa territorialización
desde esta consideración y reconocimiento de los sentidos y las percepciones, ¿no? Creo que el tema nos deja como grandes reflexiones y aportes, porque no es un tema que uno tenga muy integrado a su cotidianidad, y casi que en los espacios académicos uno no considera mucho esta dimensión de las percepciones. Entonces hay algo interesante, y es que en el pensamiento de las comunidades originarias, esto que rescata Orlando Fassborda del sentipensar, ¿no? Y a veces como que, ¿cómo es el sentipensar? ¿Qué es eso del sentipensar? Entonces quisiera, profe Carlos, preguntarle para usted qué significa o cómo podría explicar o qué respuesta nos podría dar sobre este concepto del sentipensamiento, que yo creo que se conecta mucho con el trabajo que usted ha realizado y que nos proyectaba, nos presentaba el día de hoy. Sí, porque básicamente lo que se captura con este tipo de proyectos es la percepción instantánea de las personas, ¿no? Es la percepción básica, es la que no está demasiado meditada ni pensada. Esa posibilidad de capturar ese tipo de percepción tiene que ver además mucho con el asombro, que es, digamos que la manera en la que empezamos a tener una conciencia más directa de lo que nos rodea. Yo no le voy a decir mentiras, profe Diego, no he estudiado el concepto del sentipensar, pero si pensáramos en sentimiento y en pensamiento, pues es lo que estamos capturando que tiene que ver con eso que les estoy hablando, con la percepción básica, con volvernos a la manera más primaria que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno, que son los sentidos. Si ustedes tienen la oportunidad de aproximarse a estas comunidades de las que me están hablando, de las que hablaba hace un momento la profesora Diana, yo pienso que los resultados casi que se potenciarían, no sé, 100 veces, porque las personas de la ciudad estamos casi que muy cerrados ya al tema de la percepción, pero una persona en el campo o una persona en el sector rural todavía tiene otro tipo de aproximación a su entorno, y no me imagino los resultados tan interesantes que podrían resultar de capturar, por ejemplo, percepciones de tipo sonoro, de percepciones de tipo gustativo, visual. Hablar, por ejemplo, de los colores con este tipo de comunidad sería sumamente interesante, porque yo pienso que la ciudad nos pone un poco filtros sobre los sentidos que no existen todavía en estas personas que de pronto sí logran vivir a otro ritmo y no bajo el que estamos sometidos las personas en la ciudad, ¿no? Yo quisiera ahí cómo hacer una acotación respecto a eso del sentipensarte, y es que cuando las comunidades indígenas hablan de esas relaciones, que nosotros en Occidente hemos separado el conocimiento material del conocimiento intelectual. Entonces, una cosa es saber hacer y otra cosa es saber pensar. Entonces, el que sabe pensar trabaja en su escritorio y hace y trabaja, y el otro es el que sabe hacer. Para las comunidades indígenas, el saber hacer y el saber pensar es un solo conocimiento, está ligado y nunca se va a separar. Entonces, ellos siempre dicen que en el momento en que ellos están haciendo un trabajo, están cosechando, ¿no?, están también haciendo una producción intelectual, ¿no? Entonces, en esa misma relación, ellos no pueden separar los sentimientos del corazón. Es como lo que en Occidente llaman la inteligencia emocional, no sé, como que no se va a separar un sentir de lo que yo hago, de la forma en que lo hago, de la forma en que lo pienso hacer, ¿no? Entonces conectan ese pensamiento, porque también consideran que la mente pues es una construcción social, y realmente es el corazón el que da como la voluntad del ser, ¿no? Del quién soy y qué es lo que yo quiero ser y quiero hacer. Entonces, claro, yo también considero que llevar esto, es que hay que hacerlo, llevar esto a una comunidad indígena, obviamente nos va a potenciar no solamente la percepción del territorio, sino de cómo ellos
conocen o cómo ellos a partir de sus sentidos pueden reconocer el lugar donde viven y las formas en que lo hacen, porque realmente pues son dos conocimientos o formas de hacer las cosas diferentes, ¿no? De Occidente a lo tradicional es completamente distanciado. Entonces sí es una apuesta muy interesante y seguramente unos resultados muy, muy interesantes. Y es precisamente lo que era la intención con este encuentro, y es que los estudiantes, en su gran mayoría los que están acá, están viendo una cátedra que se llama Espacio y Territorio. Entonces ellos tienen que hacer esos trabajos territoriales enfocados en buscar problemáticas, pero la idea es que ellos también puedan empezar a hacer un reconocimiento del territorio utilizando otras metodologías diferentes a las que hemos venido desarrollando, que son sí estrategias participativas, pero enfocadas en encontrar problemáticas. La idea de acá es que ellos sí utilicen estrategias participativas, pero que lo lleven también a hacer una interpretación del territorio, que seguramente nos va a llevar a esos puntos, y es encontrar una problemática dentro del territorio a resolver, ¿no? Y es una forma pues también que ellos pueden utilizar, por ejemplo, en el aula. Creo que también es otra perspectiva que pueden tener estas metodologías, y es llevarla al aula con los chicos, ¿no? Que como un niño o los niños y los jóvenes pueden desde sus sentidos reconocer el territorio. Sí, yo creo que hay todavía muchas cosas por explorar. A mí también el tema de los niños es algo que me llama mucho la atención. Por ahí hemos tenido unos intentos, pero todavía son un poco incipientes de aproximarse a públicos infantiles. Pero la verdad, si tienen la oportunidad de trabajar con estas comunidades, casi que me da envidia incluso, o sea, la posibilidad de aproximarse a ellos y de conocer este tipo de cosas, pues vale mucho la pena. Imagínense si vale la pena tener estos registros de una ciudad. Ahora, ¿cómo va a ser de valioso tener este tipo de registros y de captura de realidades de estas comunidades? Yo me imagino unos resultados bellísimos, o sea, muy, muy interesante. Ojalá pues puedan hacerlo y quedo a la orden en lo que quieran trabajar o mirar de pronto. Me parece muy interesante. Si nos puedes dejar tus datos de contacto en el chat por si algún estudiante Sí, claro. quisiera de pronto más adelante ponerse en contacto, por favor. Voy a escribirlos acá. Bueno, profe Carlos, pues muchas gracias también a los estudiantes por su asistencia, por su participación, por el tiempo que dedican para estos círculos de interacción y participación. Recordemos que estos son espacios pues, de fortalecimiento y también de acompañamiento a ese proceso formativo que ustedes están adelantando de cara a asumir ese gran reto de ser educadores, ¿no? Que es interactuar, es revitalizar las identidades culturales, es revitalizar el territorio y es reconocer la diversidad cultural como una característica inherente a nuestra sociedad. Entonces, es potenciar eso a partir de estas herramientas, de estas formas también de aproximarse a la realidad, que es desde la investigación. Entonces, muy interesante y muchas gracias nuevamente, profe Carlos Mario, por sus aportes. Gracias, Diana, también por la coordinación del espacio, y a la profe Paola también, porque sabemos que está en paralelo con otra actividad, pero también ha estado acompañando estos espacios de CIPAS. Y bueno, estimados estudiantes, pues los seguiremos convocando a estos conversatorios, con más invitados, con más espacios de reflexión, esperando también que ustedes en los siguientes espacios, escenarios, pues se motiven más a participar. Para todos y todas, muchas gracias y un feliz día. Muchas gracias, profe Diego. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a nuestros estudiantes. Carlos Mario, muchísimas gracias por estar acá, por presentarnos esto, por darnos estas herramientas, por atender nuestro llamado. Estamos muy agradecidos y de verdad que fue muy enriquecedor este espacio para todos nosotros. Muchas gracias también. Muchísimas gracias a todos por participar, a los profes que orientaron este encuentro, compañeros de la universidad, muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes, creo que ha sido un aprendizaje para todos. También me voy con nuevas cosas y con nuevas ideas,
y pues seguimos aprendiendo. Ojalá nos veamos en futuras ocasiones. Gracias. Que así sea. Voy a dejar un poquito abierto el espacio mientras van saliendo para que puedan ir diligenciando el link, los que no lo hayan hecho, y ojalá sea así, nos podamos seguir encontrando en más espacios y pensando en nuevas formas de conocer nuestros territorios. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.